Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a tener lo que es la clase de Física 1. Como saben, yo soy el profesor Oscar Fernando Lizardo Cáceres, soy su maestro de Física 1. Y en esta ocasión vamos a ver el tema de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, o cantidad escalar y vectorial. Pero para eso debemos primero saber qué es una magnitud. Y una magnitud es todo aquello que podemos medir. ¿Qué podemos medir? El largo del cuaderno, la altura del techo de nuestra casa. Podemos medir nuestra temperatura, el peso de un objeto. A cada rato medimos el tiempo. Eso es una magnitud. Magnitud es tiempo, longitud, volumen, masa, temperatura. Todo lo que se puede medir es una magnitud. Vamos a comenzar con las cantidades escalares o magnitudes escalares. Es la que se expresa únicamente con un número, una unidad o un módulo. Tanto el número como la unidad son necesarios. El número expresa la cantidad y la unidad expresa lo que medimos. Significa esto, por ejemplo, si yo solo tengo 35, ¿qué hago con 35? Nada. ¿Por qué? Porque solo me está expresando una cantidad. 35 ¿qué? Es por eso que uno en examen les exige que escriba 35 la unidad. Porque si no van a ser peras, manzanas. Si estamos hablando de longitud, puede ser 35 kilómetros, 35 centímetros, 35 milímetros. Si estamos hablando de temperatura, 35 grados Fahrenheit, grados Celsius. Si estamos hablando de volumen, litros, etc. Entonces, una magnitud escalar está formada por dos partes fundamentales. El número, que expresa la cantidad, y la unidad, que me indica la magnitud que está midiendo. Por ejemplo, si yo digo mi altura es 1.85 metros, se entiende que 1.85 es la cantidad y la magnitud me la expresan los metros. Estoy midiendo longitud. Pero si yo le digo mi altura solo es 185, no vamos a saber de qué estamos hablando. Aquí tenemos, ¿ve? Podemos relacionar unidades de las mismas, podemos sumarlas o restarlas. No puedo restar pies con milímetros. ¿Por qué? Porque no son la misma unidad, pero aunque sean de la misma magnitud. Por eso es lo importante de reconocer lo que es una magnitud escalar. Por ejemplo, podemos comparar las unidades de la misma magnitud, sí, a través de las conversiones que ya lo vimos. Por ejemplo, quiero expresar 13 milímetros, los quiero expresar en metros. Todos saben que un metro tiene 1000 milímetros. Entonces coloco los milímetros abajo, que es lo que quiero cancelar, y arriba los metros, que es lo que quiero dejar. 13 milímetros por 1, cancelo milímetros con milímetros y multiplico 13 por 1, 13. Entre 1000, 0.013 metros. Entonces, no puedo sumar milímetros con metros. Tiene que estar en la misma unidad. Por último, un resumen de lo que es una cantidad escalar o una magnitud escalar. Se denominan cantidades escalares aquellas cuya medida se expresa de manera suficiente con un número en una escala de medida determinada y la unidad medida correspondiente. Ejemplo: la distancia entre dos puntos se expresa en unidades de metros, superficie, para que se entienda de manera exacta. Ahora, entramos con lo que son las cantidades vectoriales o magnitud vectorial o vector. ¿Qué son las cantidades vectoriales? Son aquellas que, además de poseer un módulo, ¿qué es el módulo? El módulo es la cantidad escalar. Además de poseer módulo, que es una cantidad escalar, posee dirección y sentido. Y se representa por una flecha u vector.
Cada uno de estos es un vector o flecha. Esta flecha se le llama vector. Y aquí vamos a representar una magnitud vectorial o cantidad vectorial. Que además, estamos diciendo de poseer un módulo. ¿Cuál es el módulo? 35 kilómetros. El módulo es una cantidad escalar. Le vamos a agregar dirección y sentido. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son las partes de un vector. Aquí tenemos el vector. La cabeza, que es la flecha, nos va a indicar el sentido. ¿Cuáles van a ser los sentidos? Lo vamos a ubicar en el plano cartesiano. Nos vamos a dirigir por los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste, sureste, noroeste. Eso nos lo va a indicar ¿quién? La flecha, la cabeza. El módulo es lo que vale el vector, es lo que representa el vector. El módulo va a ser una magnitud escalar. Puede ser 45 kilómetros, 20 litros, 50 newton, 100 newton. Eso va a valer el módulo. El punto de origen donde comienza el vector. Y muy importante, la dirección. ¿Quién me da la dirección? El ángulo. El ángulo me da la dirección. Aquí. ¿Cómo se miden los ángulos? Se mide de derecha a izquierda, con referencia al eje X positivo. Pues aquí tenemos explicado cada una de las partes del vector. El punto de aplicación u origen, punto donde parte originalmente un vector. Magnitud o módulo del vector. Indica su valor y se representa por la longitud del vector de acuerdo con la escala convencional. Muy importante, más adelante vamos a ver que para representar un vector tenemos que tener una escala. La dirección, como les decía yo, es el ángulo que forma la línea de acción del vector con respecto al eje X positivo. Y el sentido señalado por la punta de la flecha del vector se identifica de manera convencional positivo o negativo. Ejemplos donde usamos magnitudes vectoriales: desplazamientos, en velocidad, en aceleración y en fuerza y en inducción magnética, etc. También se utiliza con otras magnitudes, pueden representarla. Ahora vamos a la representación del módulo o magnitud de un vector. Aquí ya vamos a entrar a la parte práctica. Aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos una regla, nuestra regla para dibujar los vectores en nuestro cuaderno. Como los vamos a dibujar en nuestro cuaderno, sabemos que vamos a utilizar centímetros y milímetros. Para dibujar un vector es necesario lo que les decía yo, una escala. ¿Qué es una escala? La escala es una comparación entre dos unidades de dos magnitudes diferentes. En este caso vamos a comparar una unidad que podemos dibujar en nuestro cuaderno con una unidad de una magnitud que no la podemos dibujar. Veamos este ejemplo. Queremos representar una fuerza de 350 newton. ¿Existe alguna regla que nos represente que esté dividida su escala en newton? No existe. No existe, entonces, ¿qué necesitamos? Una escala. Necesitamos que nuestro dibujar en centímetros para que podamos representar los newtons. Aquí nos dice que de manera horizontal y en sentido positivo, o sea, hacia la derecha. Si lo hacemos en una cartulina, por ejemplo, lo que les decía de la escala va a ser de acuerdo a las necesidades. Si lo voy a hacer en una cartulina, un centímetro me puede representar 10 newton. Entonces, el vector, ¿cuánto va a medir? 35 centímetros. Pero si lo quiero hacer en mi cuaderno, que es menos espacio, entonces tengo que escoger otra escala. Entonces, por cada centímetro voy a representar 100 newton. Entonces, nuestro vector, ¿cuánto va a medir? 3.5 centímetros. ¿Por qué? Por cada centímetro se representan 100 newton. En 2 centímetros son 200. En 3 son 300.
Solo necesito la mitad de un centímetro para representar los 50 newton que faltaban. Eso de manera lógica. Ahora lo vamos a ver de manera práctica aquí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se indica a continuación? Vamos a representar un vector de 350 newton. ¿Qué escala vamos a usar? La escala 1 la escoge. Hay ejercicios que yo le voy a dar la escala, otras que usted va a tener que identificar qué escala quiere usar, según la necesidad. En esta ocasión la escala es de 1 centímetro, va a representar a 100 newton. Entonces, tomo lo que quiero representar. ¿Qué quiero representar? Los 350 newton. Entonces, coloco lo que quiero convertir. Lo que quiero representar, perdón. Y con la escala voy a hacer un factor de conversión. 1 centímetro representa 100 newton. Te coloco los newton abajo para cancelar. Cancelo newtons con newtons. Y solo me queda centímetros. 350 por 1. 350 entre 100. 3.5 ¿qué? Centímetros. Eso es lo que voy a dibujar. Entonces el vector, mi flecha va a medir 3.5 centímetros. ¿Cómo se dibuja un vector? Vengo yo y coloco mi regla y marco hasta de 0 hasta donde están los 3.5 centímetros. Y trazo la recta correspondiente. Entonces, para dibujar la flecha, pongan atención. Para dibujar la flecha no se dibuja después de donde terminan los 3.5 centímetros, se dibuja hacia atrás. Aquí terminaron, de aquí a aquí mide 3.5 centímetros, entonces la flecha la hago hacia atrás. Ahí está. Y ahí está dibujado el vector. ¿Qué representa este vector? Una fuerza de 350 newtons. Vamos con más ejemplos. Aquí tenemos otro ejemplo. Nos dicen que representemos una fuerza de 100 newton utilizando una escala de 10 newton por cada centímetro. O lo que es igual, por cada centímetro 10 newton. Entonces, un centímetro va a representar 10 newton. Son 100 newton. Para llegar a 100 newton, ¿cuántos centímetros necesitamos? En 1 centímetro son 10. En 2 son 20. En 3 son 30. En 4, 40. En 5, 50. En 6, 60. En 7, 70. En 8, 80. En 9, 90. Y en 10 centímetros vamos a tener 100 newton. Pero obviamente nuestro vector va a medir 10 centímetros. Ese es de una manera... analítica. Esta es de una manera analítica para que ustedes entiendan qué es lo que sucede, qué es una escala. Una escala es para representar algo que no podemos graficarlo en nuestro cuaderno. Por ejemplo, los arquitectos utilizan las escalas. Por ejemplo, un arquitecto va a diseñar un edificio. ¿Qué hace? Hace una maqueta a escala. ¿Qué significa? Que las medidas de ese edificio, de su maqueta, son las mismas medidas del edificio original, como va a quedar, solo que en escala. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que queremos representar? 100 newton. Tenemos los 100 newton. ¿Qué escala tenemos? Por cada centímetro 10 newton. Por cada centímetro 10 newton. Entonces, cancelo newtons con newtons y multiplico 100 por 1, 100 entre 10, 10 centímetros. Eso va a medir el vector. Los 100 newton en centímetros va a ser representado por 10 centímetros dibujados en un vector, en una flecha. Tomamos la regla y trazamos los 10 centímetros. Esos 10 centímetros va a representar una fuerza de 100 newton. Usted la escala puede quedar a criterio mío si yo se la doy, o puede hacer que los deje a criterio de ustedes, que ustedes escojan la escala. Vamos a ver otro ejemplo. Pero antes de pasar al otro ejemplo, recuerden, esto es lo que yo quiero representar. ¿Con qué escala? Por cada centímetro 10 newton. Entonces, lo hacemos como factor de conversión.
1 centímetro representa 10 newton. ¿Por qué coloco los newton abajo? Porque es lo que quiero cancelar. Cancelo newton con newton. 100 por 1, 100 entre 10, 10 centímetros. Va a medir mi vector y lo dibujamos. Recuerden, de aquí a la punta de la flecha, de aquí del origen, del punto de origen a la cabeza o la punta de la flecha, tiene que medir 10 centímetros ese vector. ¿Y qué representa? 10 centímetros, no, representa 100 newton, una fuerza de 100 newtons. Vamos con otro ejemplo. Representar una fuerza de 450 libras usando una escala por cada centímetro 100 libras. En 1 centímetro son 100 libras, en 2 centímetros 200 libras, en 3 centímetros 300 libras, en 4 centímetros 400 libras. No puedo usar 5 centímetros porque serían 500 libras, solo ocupo medio centímetro, porque medio centímetro serían 50 libras. ¿Por qué? Porque 1 centímetro son 100. Entonces necesito 4.5 centímetros para representar una fuerza de 450 libras usando una escala de por cada centímetro 100 libras. Recuerden que nosotros lo vamos a hacer de manera práctica, de manera como una conversión. Vamos a tomar lo que queremos representar, que son 450 libras, lo vamos a multiplicar por el factor de conversión que va a estar dado por la escala. Entonces sería 450 por 1 es 450 entre 100, 4.5. 4.5 centímetros va a medir el vector. Entonces trazamos una recta de 4.5 centímetros con nuestra regla. Dibujamos la flecha hacia atrás y eso representa una fuerza de 450 libras. Muy bien, hijos, gracias por su atención. Espero que hayan entendido lo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Bendiciones para todos y espero que cuiden sus familias.